la humanidad de Cristo Jesús y comprender las razones por las cuales Él necesitaba humanizarse y llegar y nosotros lograr discernir por qué es el único conducto o camino para llegar a la presencia del Padre, es el tema de esta tarde. Esta tarde vamos a nuestro estudio bíblico, siempre en la doctrina de Jesucristo, es decir, la cristología, y el tema es la humanidad de Cristo. Vamos a ir a la palabra de Dios. Le voy a invitar a que la abra y vamos a leer Gálatas 4, versículos 4 y 5. Recuerde, esta tarde estamos estudiando la humanidad de Cristo. Dice la palabra del Señor en Gálatas 4:4. Por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Padre, gracias por este momento. Bendiga, Señor, esta reunión. Padre, que en la distancia, Padre, muchos podrán conectarse. Señor, que todos aprendamos. Padre, que usted ponga la semilla de necesidad de la palabra de Dios y que cada uno sea alimentado a través de su espíritu, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros necesita. Bendíganos, Señor, en estos 35 minutos de estudio bíblico en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La humanidad de Cristo, es decir, la doctrina de la humanización de Cristo hecho carne, es tan importante así como es la doctrina de la deidad de Jesucristo. Venimos los miércoles anteriores hablando, aprendiendo de Jesucristo. El primer miércoles de esta serie, la doctrina de Jesucristo, de esta serie, fue la deidad de Jesucristo. El segundo miércoles, el siguiente miércoles, meditábamos sobre la subordinación de Jesucristo y veíamos que Jesucristo es Dios, es parte de la divinidad, es parte de la Trinidad. Él es Dios, Él es Espíritu, en esencia Él es uno con el Padre y el Espíritu Santo. Luego vimos que Él voluntariamente se sometió a la voluntad de la divinidad, a la esencia de la divinidad, para venir a cumplir con ese maravilloso plan de la redención de la humanidad. Entonces Él se hace un subordinado de la voluntad de la divinidad, pero Él no pierde su divinidad. Ahora vamos a este miércoles a meditar sobre el por qué Él tuvo que hacerse carne, por qué tuvo que hacerse hombre, por qué se encarnó, por qué se humanizó, por qué fue. El concepto de la humanidad de Jesucristo coexiste con la divinidad y muchas veces es difícil de comprender. Es difícil de comprender, por ejemplo, cómo es que Cristo es Dios y es hombre. Si en nuestra mente está de que un hombre es limitado, su mente es limitada, sus fuerzas son limitadas, no puede estar más que en un solo lugar a la vez. El hombre está sujeto a pecado. Es decir, comprender todo eso y que Jesucristo también es Dios, es parte
de lo que vamos a tratar de conocer esta tarde. Hay corrientes de pensamientos teológicas o filosóficas, digamos. Hay una que es el arrianismo. Ellos defienden, declaran que Jesús es hombre, no es Dios. No logran discernir. Acordémonos que la palabra dice allá en Corintios que se discierne espiritualmente. Y también está otra doctrina, otra línea de pensamiento que se llama docetismo, donde que ellos opinan que Jesucristo es Dios, pero no es hombre. Son contrarias. Entonces nosotros vamos a entrar en materia. Primero quiero definir dos términos. El término trascendencia y el término inmanente. Porque lo vamos a utilizar para tratar de comprender esto de la humanización, de la humanidad de Jesucristo. Partamos de este punto. Dios, en la esencia, Dios, la divinidad, es espíritu. Y está allá viviendo, Él, bueno, está en todas partes, pero su trono está en el tercer cielo, en el lugar santísimo, en el tercer cielo. Y Él es espíritu. Es poderoso, es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente. Él es Dios de amor, de justicia, es soberano, es eterno. En fin, tiene muchos atributos. Y el término trascender es un término que en el diccionario significa pasar de un ámbito a otro, atravesando el límite que los separa. Esa es la descripción general, digamos, de la palabra trascendencia. Es decir, que Él, que es Dios, que tiene todas las capacidades, trasciende, es decir, hay un límite. ¿Cuál podría ser el límite que hay entre lo espiritual y la carne? Pues, para empezar, que la carne se contaminó de Adán para acá. Que el cuerpo, o sea, es algo material, es algo que podemos palpar. El espíritu no lo palpamos. Entonces, ¿cómo la idea de la trascendencia es que el Dios, la esencia espíritu, la esencia de la divinidad, vino y trascendió, pasó el límite y se encarnó. Dice Juan 1:14 que fue hecho carne por nosotros. Y por el otro lado está la inmanencia, es decir, algo inmanente, que es algo interno a un ser o a un conjunto de seres, y no es el resultado de una acción de una acción exterior a ellos. Es decir, nosotros nos buscamos dentro de nuestro interior. Es decir, cuando hablamos de nuestro corazón, de nuestro alma, estamos hablando de nuestro interior. No estamos hablando de afuera, o sea, estamos hablando de nuestro interior. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? ¿Qué está sucediendo cuando el apóstol Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer? Nacido de mujer. Esa es la encarnación. Porque nos relata ya en los evangelios que vino el ángel Gabriel y le dijo a María que iba a quedar encinta del Espíritu Santo. Ella pregunta, bueno, ¿y cómo es que si no conozco varón? Le dice el ángel que va a quedar encinta del Espíritu Santo. Va a concebir del Espíritu Santo. Y ahí está el misterio.
Ahí está el momento de la trascendencia, es decir, cuando el Dios Espíritu se encarna, es engendrado en María y corre el proceso normal de todo humano, 9 meses de embarazo, nace, va creciendo, etcétera, una vida como todos de nosotros. No nos vamos a enfrascar que él jugaba, que él aprendía, no, nos vamos a ir un poco más arriba. Pero es el conducto, es decir, Jesús es el vínculo que Dios en su gran misericordia quiso establecer para poder salvarnos a nosotros. Entonces, es el vínculo, es esa conducto, digámoslo así, es el medio por el cual la esencia de la divinidad vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso tenemos nosotros la enseñanza de Jesucristo donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, porque Él es ese conducto. Es decir, es la única manera de poder, cuando nosotros morimos, trascender, no por nuestro poder, sino porque Él nos da la redención, el perdón de nuestro pecado, nos da la vida eterna, y entonces podemos trascender de lo material a lo espiritual, pero a través del conducto Jesús. Ahora, ¿por qué había la necesidad de humanizarse? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Dios usó ese método? Bueno, la mente de Dios es infinita. Pues aquí hay 4 puntos que, tomados de la palabra de Dios, que nosotros podemos, como para tratar de entender esa acción, ese subordinación, como lo vimos el miércoles anterior, del Hijo hacia el Padre, de cumplir la voluntad del Padre, aunque el Hijo también es Dios. La primera razón, porque nosotros necesitábamos a alguien que tuviera éxito donde Adán había fallado. No olvidemos que Adán no iba a morir. Él iba a vivir en esta tierra y en el plan de Dios él estaba que iba a ser eterno. A partir de su creación, eterno. A eso se le llama una eternidad relativa. Relativa en el sentido de que tiene un inicio y no tiene fin. Entonces, el alma quedó en ese estado eterno. El alma suya y mía, eterna. El alma es eterna a partir de cuando comenzamos, cuando fuimos engendrados, cuando nacimos, cuando comenzamos a tener vida. A partir de ahí tenemos una eternidad relativa. Dios tiene la eternidad absoluta desde el inicio de la eternidad hasta donde llegue la eternidad. Eternidad absoluta, la de nosotros es relativa. Va desde que el día que nacemos hasta por siempre. Adán pecó. Entonces el cuerpo se contaminó. Y ahí cayó en la sentencia que Dios ya había dictado. Que Adán, si comes de aquel árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Y Adán hubo 2 tipos de muerte que sufrió Adán. Igual nosotros, porque hemos heredado lo de Adán. El cuerpo físico, que era para vivir eternamente, se comenzó a degradar hasta el punto que en el tiempo muere. Pero el alma también murió espiritualmente, pero el alma tiene la característica de que no muere
en lo físico, porque como es intangible, está en el ámbito no lo podemos tocar. Entonces, vive para siempre, es eterna. Pero hay una muerte espiritual, es decir, hay una separación de Dios. Eso sucedió allá en el Edén. Fue un fracaso de Adán porque desobedeció y se destortoló el plan que Dios tenía para Adán. Sin embargo, en Génesis 3:15 tenemos que el Señor promete una redención, promete a un Salvador, promete a Jesucristo. Entonces, para comprender este primer por qué necesitamos a Jesús, por qué necesitamos de la humanidad de Jesús, entonces hemos considerado el caso de Adán, ¿verdad? Para comprenderlo, porque ahí fue nuestro fracaso. Es decir, nosotros hemos heredado ese fracaso. Y Jesús vino a pagar ese pecado, el pecado imputado. Para nosotros es imputado porque no lo cometimos, lo cometió Adán, pero nos ha llegado por heredad. Entonces es un pecado que nosotros nunca lo vamos a poder perdonar, pedir perdón, ni nunca lo podríamos, si es que en algún momento pudiéramos redimir un pecado, podríamos redimirlo, porque como no lo cometimos, sino que ya venía en nosotros. Pero ese pecado imputado es el que vino a pagar el Señor Jesús. Ahora bien, como una enfermedad contagiosa, el impacto de aquel pecado llegó a todo ser humano. Bueno, imaginemos el coronavirus, ¿verdad? Que se va trasladando y está difícil de controlarlo. Pero dice allá en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos nos contaminamos. Todos hemos nacido ya condenados. Hemos nacido pecadores. Ya nuestra naturaleza es pecadora. Entonces la Biblia presenta a Jesús como el segundo Adán, que puede revertir la condenación puesta a la humanidad por el pecado de Adán. Es decir, a eso viene Jesús, a lograr el éxito que Adán no logró. Y en Romanos 5:18 dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación, y a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:18. Entonces, ¿por qué necesitamos que Jesús se humanice? Primero, porque Él vino a corregir, digámoslo así, o a revertir, o a pagar lo que Adán había hecho. Y lo necesitábamos. Porque ya todos nacemos condenados, dice Juan 3:18. Porque todos somos condenados, porque todo aquel que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, tuvo que humanizarse para poder tener éxito donde Adán había fracasado. Entonces, 1 Corintios 15:45 dice que este Jesús es el último Adán y Él recuperó nos dio un camino, nos dio un plan de salvación para rescatarnos. Y para eso se humanizó. Una segunda razón por qué se humanizó, porque necesitábamos un sacrificio sustituto. Porque miren, por nuestro pecado nosotros tenemos que morir. Porque ya hemos pecado. Y no hay salida. Entonces, el resistir la tentación no fue todo lo que se necesitaba para librarnos de la condenación del pecado de Adán. No basta con resistir la tentación.
de nuestra vida, que llega a nuestra vida, porque la verdad que ya traemos un pecado, uno, el de Adán, que no lo podemos redimir. No hay forma porque nos cayó y no lo cometimos. Y ese pecado no nos deja estar en la presencia del Señor. Porque delante de Dios, de Dios Padre, que es santísimo, es decir, santo, 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 santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo, no puede haber pecado. No puede. Entonces, necesitamos un sacrificio sustituto, así como allá en una manera alegórica o en una manera de ejemplo, digámoslo así, allá el Padre mató a 2 animalitos para quitarles el cuero y con ello cubrió la desnudez de Adán y Eva. Ahora necesitamos un sustituto que derramó su sangre y con esa sangre ahora nos limpia de ese pecado. Entonces la justicia de Dios demandaba que se hiciera una ofrenda por nuestro pecado. Sin embargo, la Biblia deja bien claro, allá en Hebreos 10:4, donde dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ya los sacrificios no pueden quitar los pecados. Solamente la sangre de uno como nosotros. De uno como nosotros, de un hombre. La sangre de un hombre. Pero la característica principal de este hombre es que este hombre tenía que no haber pecado y pagar por el pecado de los otros. Y esa era la obra en extremo poderosa y buena que Dios acepta. Ni tampoco hubiera sido posible que una persona diera su vida con ese propósito. ¿Por qué? Porque si alguien nace, supongamos que una persona nació de bebé, viene creciendo y nunca peca. Supongamos que nunca peca. Él de su vida nunca peca. Ya tiene un pecado que viene de Adán. Uno. Y ese uno que no lo cometió, sino que lo cometió desde allá, ese no le deja llegar a la presencia del Padre, porque ya hay pecado. Entonces era sumamente imposible que el hombre logre o lograra esa salvación, solamente a través de alguien que viniera, que no fuera débil como para pecar, y que además él se ofreciera, como se ofrecieron aquellos animalitos. O sea, cuando ellos nos ofrecieron, Dios los tomó, aquellos animalitos, y murieron para ceder el cuero, la piel, y con ello cubrir la desnudez de Adán y Eva. Entonces hoy viene Jesús, que no tenía ninguna culpa, igual que aquellos animalitos no tenían culpa del pecado de Adán, y Jesús él no cometió pecado, no tenía culpa. Sin embargo, fue nuestro sustituto. El apóstol Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese era el sustituto que necesitábamos nosotros. De lo contrario, no lográramos salvación, no lográramos trascender al cielo, a la presencia del Señor. Tercera razón de por qué necesitamos nosotros que el Señor se encarnase, o sea, que Él se encarnó, se humanizó e hizo todo lo que ya hemos hablado. Necesitamos a alguien que se compadeciera de nosotros. Es decir, alguien que nos comprendiera que decimos una mentira, engañamos a la mamá, engañamos al papá, tenemos pensamientos lujuriosos,
de maldad en el corazón, envidias, soberbias, orgullo. Es decir, ya nuestra naturaleza es así y entonces necesitamos que alguien nos comprenda. Y eso es lo que vino Jesús. Es decir, ha pasado, ¿ha pensado usted dónde está Jesús en este momento y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Él? Bueno, dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él está intercediendo, dice la palabra del Señor que Él resucitó y está intercediendo por usted y por mí. ¿Por qué intercede? Porque Él conoce nuestra debilidad. Él vivió aquí en esta tierra. Él sufrió. Él vio a aquella mujer que le tiraron a los pies, que la encontraron en el acto de adulterio. Y la perdonó. Vio a aquellos que estaban, aquel cuadrapléjico que no podía tirarse a la laguna y que le dijo, tus pecados son perdonados y toma tu lecho y vete. Él nos comprende. Él nos comprende y Él está intercediendo por usted y por mí, por nosotros está intercediendo delante del Padre. Es consolador saber que hemos confiado nuestras vidas a alguien que completamente nos comprende, porque Él se ha puesto en nuestros zapatos. Él conoce. Él allá en el desierto fue tentado 3 veces. Fue tentado. Sin embargo, Él pudo sobreponerse a la tentación, superar la tentación. Esa es la tercera razón. Cuarta razón de por qué necesitamos que Él viniera, que Él nos ha caído bien, que Él se haya encarnado, nos ha llegado la oportunidad de Él hace 2000 y pico de años. Él se encarnó de María cuando ella era virgen. Y es porque necesitamos un ejemplo a seguir. Necesitamos un modelo, un ejemplo de que sí se puede vivir una vida santa. Él nos dio los parámetros. Ahora, que somos débiles, pues la verdad que nos cuesta. Él lo logró realmente porque Él no era afectado por el pecado. Nosotros sí estamos afectados. Pero Él nos dio el lineamiento y yo lo veo de esta manera y se lo voy a enseñar de esta manera. Hay personas, hay hijos de Dios que son fuertes en la parte del sexo, de la lujuria, pero son débiles con el dinero. Hay quienes son fuertes y buenos administradores del dinero, pero son débiles en la soberbia. Entonces, Jesús es la plenitud de ese perfil perfecto del cristiano, del ciudadano del reino. De manera que para el que es débil, es fuerte en el sexo, Jesús es el modelo. Para aquel que su fortaleza es la buena administración de los bienes, Jesús es el modelo. Para aquel que la soberbia es su debilidad o no es soberbio, es humilde, Jesús es el modelo. Entonces, Él es la plenitud de todas las fortalezas. Entonces, todos necesitamos un modelo y para eso vino Jesús. En 1 Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo soy santo. Ese es el modelo. Ese es el modelo. Y ya hemos dicho en ocasiones anteriores, santo
¿Qué es santo? No es aquel que está en la iglesia ahí o en un cerro ahí, no. Santo es aquel que recibe la indicación de Dios, el propósito de Dios, el camino que debe seguir de acuerdo a la voluntad de Dios y se aleja del mundo, es decir, se aparta, se aleja del mundo y comienza a caminar en el camino que Dios dijo. Ese es el santo. El que está en el propósito de Dios, el que está apartado para cumplir el propósito. Ese es santo. Entonces, el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Es un modelo a seguir. Entonces, Él se humanizó para enseñarnos a ser santos. Porque Él se hizo como nosotros. Jesús era el ejemplo perfecto a seguir en todos los ámbitos. Él, la plenitud del ciudadano del reino, es la plenitud del creyente, del Hijo de Dios, que cumple las bienaventuranzas, que es luz del mundo, que es sal de la tierra, que no se afana, depende de Dios, busca el reino de Dios y su justicia. Es decir, es la plenitud, es la plenitud, Él es la plenitud. Entonces Él es modelo para todo el mundo, todo aquel que le quiera seguir, lógicamente. Ahora bien, el apóstol Juan dice en primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces seguimos en la misma situación de que necesitábamos que Jesús se hiciera humano para que Él fuera nuestro ejemplo a seguir y hacer las cosas que Él hacía, las cosas que Él buscaba, que esas debemos buscar nosotros. Por ejemplo, Él buscaba orar, todo, Él, aún siendo Dios, 100% Dios y 100% hombre, siempre oraba. En Marcos 1:35, a mí me encanta ese versículo porque ahí yo he aprendido de que Dios espera que nosotros, bueno, es un modelo, un ejemplo de Jesús, de que nosotros debemos orar de madrugada. Dice Marcos 1:35 que Jesús se levantaba temprano, cuando aún era de oscuro, e iba a orar. Es el mejor momento. El rey David dice, de mañana oirás mi voz, de mañana me levantaré. Es temprano. Pero Jesús es el modelo, es nuestro ejemplo a seguir. El llegar a conocer íntimamente los detalles de su vida en los evangelios es nuestro paso vital. Es decir, a medida que nosotros vamos conociendo a Jesús, por eso como Tabernáculo Arcatao, los sábados tenemos esta preciosa serie que la iniciamos el 1 de enero, en la primera semana de enero, desde el primer sábado de enero. De la gloria a la gloria, es decir, toda la vida de Jesús, desde antes que Él se encarnara hasta después que Él asciende a los cielos. Y ahí vamos a llegar hasta el día en que entremos a la gloria eterna, ¿verdad? La vida de Jesús, de la gloria a la gloria. Porque queremos conocer cómo era Jesús para que aprender a vivir en lo más que podamos la forma que Él vivió. En Jesús, una vez que nosotros aprendamos de la vida de Jesús, veremos lo que es vivir y moverse en este mundo completamente por el poder del Espíritu Santo. Que nosotros debemos someternos a Dios a través de su Espíritu, someternos como lo hizo Jesús. Y nosotros llenarnos de su Espíritu. Mire,
Maravilloso Dios, que cuando nacemos de nuevo, cuando nos arrepentimos de verdad de nuestro pecado y comenzamos a nacer de nuevo, cuando nacemos de nuevo y vamos progresando, el Señor nos sella con el Espíritu, nos sella. Pero Pablo dice que nosotros tenemos que llenarnos, es una acción nuestra. El sellarnos es una acción del Padre hacia nosotros. Él nos sella, pero nosotros debemos llenarnos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos leer su palabra, orar, caminar en su voluntad. Eso es llenarnos del Espíritu Santo, depender del Espíritu Santo. Muy bien, son 4 razones por las cuales Jesús era necesario que se encarnara. Y Él es el conducto, porque esa es la forma, es decir, Dios en esencia, espíritu, vino y se encarnó. Trascendió de lo espiritual a este mundo terrenal, a este mundo que nosotros conocemos. Nosotros no conocemos allá donde Él está, no lo conocemos, pero Él vino, trascendió porque Él tiene poder para hacerlo. Él vino y es el conducto, es la conexión, es la forma de poder nosotros llegar a donde Él. ¿Cuál es? Cuando nacemos de nuevo, morimos y nos despedimos de este mundo, nosotros vamos a través de Jesús, a través de ese conducto, vamos al Padre. Entonces Él ha trascendido, es decir, ha pasado de aquel ámbito a este ámbito para podernos abrir esa brecha. Entonces, la doctrina de la humanidad de Jesús es vital para nosotros. ¿Y en qué nos sirve a nosotros? Si Jesús no se hubiera hecho humano, no habría perdón de pecados y por consecuencia no habría posibilidad de tener relación con Dios. Pero también nos beneficia en esto, que cuando nosotros nacemos de nuevo, Él nos entiende y nos comprende, intercede por nosotros. Él nos entiende, Él vino a este mundo y vivió y nos entiende y nos comprende. Nos ayuda cuando somos tentados, porque Él fue tentado. Nos consuela cuando estamos tristes, porque Él también recibió decepciones. A Él lo traicionaron. Nos fortalece cuando nos sentimos débiles, porque Él experimentó debilidades, limitaciones cuando estuvo en el cuerpo, cuando estuvo en la tierra, en ese cuerpo donde Él se encarnó. Entonces también sí nos beneficia a nosotros, porque podemos estar en comunión con el Padre, aunque hayamos nacido con ese pecado imputado, pero Cristo, que tiene todo poder y se sometió a la voluntad del Padre y fue humilde y Él cumplió la misión completita, de tal manera que Dios se agradó que lo resucitó, que Él, Dios mismo, resucitó, porque cumplió, y la muerte no lo pudo retener porque en Él no halló pecado, aunque pagó nuestro pecado. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Qué bonito, Padre, aprender de Jesús. Qué maravilloso, Señor, el trabajo que Él hizo de venirnos a rescatar por el gran amor que nos tiene. Y gracias, Señor, porque sin ese amor, Padre, nosotros no tendríamos esperanza, no tendríamos una manera de llegar a su presencia. Muy bien,
vamos a cantar un himno. Vamos a cantar un himno y le vamos a buscar, por ejemplo, quiero que vayamos al himno número, vamos a cantar el número 345. Vamos a cantar solo uno porque el tiempo, la verdad, se nos agota y vamos a dedicar unos tiempitos para orar. El 345 antes de comenzar con nuestra oración. Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar y da lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. Muy bien, vamos a buscar de su presencia unos minutos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por su bendición, por darnos vida, Señor, por darnos un día maravilloso, porque usted, Señor, permitió que este día existiera, que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo, pero usted ha sido fiel. Señor, ha sido fiel, que a pesar de cómo somos nosotros, usted nos dio el día, nos ha regalado el día, nos permitió vivir, formó el día y nos permitió vivir. Gracias, Señor, por su fidelidad. No cambió, usted es inmutable, no cambia, lo que dice lo hace. Y por eso podemos confiar en usted. Por eso podemos ir confiados, dice su palabra, a su presencia, con confianza y sabedores de que usted nos ve limpios, nos ve blancos como la nieve. Gracias, Padre. Señor, ponemos en sus manos todas las necesidades de mis hermanos y las mías, Padre, de la iglesia, Padre, del país, del mundo entero, Señor, que estamos en esta dificultad seria. Padre, tome control de nuestras vidas. Señor, nos sometemos, Padre, a sus instrucciones. Háganos saber, háganos llegar sus instrucciones a través de su Espíritu, y que nosotros las creamos, que cuando escuchemos esa voz creamos lo que usted nos dice. Que si usted nos manda a predicar, que lo creamos y vayamos. Que si usted nos manda a pedir perdón, que lo creamos y vayamos y pidamos perdón. Aunque es difícil, Señor, pero que lo hagamos, porque, Señor, que su voz la obedezcamos, y la obedezcamos en el tiempo que usted quiere que lo hagamos, en la forma que usted quiere que lo hagamos. Ayúdenos a ser, Señor, cumplidores, hacedores de su palabra, Padre.
de esa voz que puede llegar a nuestra mente un día de estos. Señor, ayúdenos. Bendiga a mis hermanos en todas sus necesidades. Padre, aquellas necesidades de dinero, necesidades de alimento, necesidades de sanidad, de salud, Padre, necesidades de armonía en el hogar, necesidades, Señor, de sanar en nuestro carácter, de mejorar en nuestro carácter, Señor, de cederle el trono de nuestro corazón a usted y hacernos a un lado nosotros. Ayúdenos, Padre. Bendiga a las autoridades, Señor, bendiga a cada lugar, a cada sitio, Señor, que está luchando contra esta epidemia, Señor, aquí en el país, y que podamos salir librados, como el pueblo de Israel allá en Gosén, que no le llegaron la mayoría de las plagas, las últimas 7 no le llegaron, porque usted los protegió. Así, Señor, pedimos y clamamos que nos ayude, Señor. Bendiga a cada congregación que se está, Señor, conectando a sus pastores, Señor, a través de estas plataformas digitales, Padre. Y cuando ya estemos fuera de la cuarentena, ayúdanos a ir a trabajar, Señor, en esa mies, en esos lugares donde usted, Señor, nos ha destinado y nos ha llamado. Gracias, Padre. Y usted, amigo, que seguramente ha escuchado y se ha mantenido al final y no tiene a Cristo en su corazón, este es el mejor momento. Yo le invito a que usted lo reciba y haga esta oración, pero repítala usted, porque yo ya la hice, la mía la hice hace años y el Señor me ha transformado, así que lo transforme usted. Dígaselo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Yo creo que tú eres Dios y que tú viniste a morir por mis pecados. Perdóneme, Señor. Creo que usted resucitó y está a la derecha del Padre, intercediendo por mí. Inscríbame, Señor, en el libro de la vida, para que el día que yo muera mi alma vaya al cielo y no al infierno. Enséñeme, Señor, a qué lugar debo ir para congregarme. Lléveme a un lugar donde se predique la doctrina de Dios y que yo pueda aprender. Dígaselo y arrepiéntase de su pecado. Si usted así lo hizo, le invitamos a que se congregue en una iglesia evangélica donde se predica a Cristo. Si está en Cartago, si está en Arcatao usted, le invitamos al tabernáculo. Ahí estamos, ahí en la calle La Ronda, atrás de la alcaldía municipal. Y ahí le vamos a recibir, nos va a dar mucho gusto y gozo que usted llegue. Padre, gracias. Gracias por su bendición, gracias por este momento, por este tiempo. Le alabamos, le bendecimos, le adoramos. Le damos a usted la honra, la gloria, el poder, la alabanza, el honor, porque suyo es, Señor. Gracias, porque hasta este momento usted ha estado con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hasta luego. Señor les bendiga.